más que resalta en este paciente es esa remodelación cardíaca que se ha generado a nivel de esa aurícula derecha. Miren esa aurícula derecha gigantesca. Ventrículo, perdón, este sería ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y ventrículo derecho. ¿Listo? En este caso. Entonces, ese aurícula izquierda, miren de gigantesca que está versus la aurícula derecha, miren la chiquitica acá. Hay una deformidad bastante marcada. Entonces, las condiciones y las patologías y el origen, pues es diferente en este paciente. La colecta pericárdica con un área y una línea hipericónica muy bien delimitada. Miren aquí que es el pericardio. Vamos a ver otra línea diafragmática. Difícil, ¿no? Difícil. Este paciente. No es fácil ver, pero aquí está el hígado, miren. El hígado tiene una arquitectura granular fina. Corazón, hígado aquí. No se observa el diafragma que tendría que estar en esta zona, ubicado de esta manera. ¿Sí? Hígado, no hay diafragma, está perdido el corazón. Fase abdominal. Ya imagen ya la habíamos visto. Y bueno, aquí ya nos vamos pues, directamente a lo que es la ecografía de pulmón. A nivel de la ecografía de pulmón, vamos a observar esta imagen cuando la hacemos a través de una ventana intercostal, ya sea derecha o izquierda, para que no se les olvide nunca. Esta es la imagen del mar y la playa. La vamos a observar cuando lo programamos o configuramos el ecógrafo en un modo M, o modo movimiento. Entonces observamos pues, el área de la playa y las olas que se acercan pues, a la playa precisamente. ¿Sí? Entonces por eso se le llama pues la imagen del mar y la playa. Y todas estas líneas que nosotros vemos acá son las famosas líneas AA, ¿sí? Que son normales en un paciente. No es fácil identificarlas, pero por aquí solo vemos líneas transversales. ¿Sí? Y si ustedes se alcanzan a ubicar acá en la parte superior, esa línea iberocoica que ustedes observan, pues es la pleura. Esta de aquí. Y esta otra es la otra pleura. Pleura parietal y pleura visceral. Esas pleuras tienen un movimiento sincrónico, ¿sí? Entonces tienen un roce, ¿sí? Y a eso se le llama el roce pleural. En un paciente sano siempre va a estar presente el roce pleural. Cuando nos enfrentamos a un paciente con neumotórax, ese roce se pierde y se desaparece porque ya las pleuras no están pegaditas la una a la otra. Miremosla una última vez. Quiero que se les grabe esta imagen. Cuando tengan en sus manos un ecógrafo y van a hacer una ecografía de tórax, se van a dar cuenta si es un paciente sano o no. Si es sano, van a encontrar la imagen del mar y la playa. ¿Listo? Entonces aquí, pues cuando hablamos de tórax, pues tenemos, la idea siempre es hacer un barrido completo
La literatura pues nos dice que tenemos que mirar pues algunas ventanas, sí, pero en este caso no, siempre tenemos que hacer un barrido de craneal caudal hasta el arco costal, ¿sí? Formamos este triángulo, el triángulo de siempre de auscultación, el triángulo de auscultación desde la escápula hasta donde termina el arco costal y de esta zona marcamos una línea hasta el codo. Entonces este triángulo de aquí nos determinaría el área donde está el pulmón. Tenemos que hacer un recorrido de craneal a caudal, de caudal a craneal y así, hasta que hagamos un barrido de todo y tórax. En estos casos sí es importante que hagamos un barrido completo. Ahora, si no necesariamente tienen que posicionar el transductor aquí, no. Haciendo movimientos de abanico podemos pues, hacer un estudio completo. Igual también todo depende del tamaño del paciente. ¿Sí? Es un perro pequeño, pues va a facilitar muchísimo. Y entonces, pues cuando nosotros observamos esta imagen del normal a nivel del espacio intercostal, vamos a encontrarnos este signo característico que es el signo del cocodrilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significan estos ojitos que le marcan aquí? Pues que alguien se inventó que parecía un cocodrilo que como cuando está sacando la cabeza pues fuera del agua que solo se le ven los ojos. Estas son las costillas, las cuales, por ser pues de un material sólido, pues es el hueso, no permite pues que sus ecos pasen a través de él y ahí hay una reflexión muy grande y pues de esa manera no lo que se genera es una sombra acústica posterior bastante marcada. Entonces, estas son las sombras que generan las costillas. Así que lo que evaluamos nosotros para saber si ese pulmón está bien o no es esta zona de aquí, esta zona de aquí. Esta imagen y esta imagen son tomadas con un transductor microconvexo. Esta imagen de acá es tomada con un transductor lineal. ¿Sí? Al final, pues cualquiera de los dos transductores nos van a ayudar muchísimo pues, en el diagnóstico. Cualquiera de los dos pueden utilizar sin problema. Y si nosotros nos damos cuenta aquí, estas lineecitas transversales, ¿sí? Estas son las líneas A. ¿Sí? Aquí también las miramos. Son lineecitas hiperecoicas, miren. Son las líneas A. Y normalmente lo que nosotros miramos es movimiento en esta zona. ¿Sí? Hay movimiento. Vamos a ver este signo que es el signo del deslizamiento, como yo les decía. Enfoquémonos en esta zona y nos vamos a dar cuenta cómo se rozan las pleuras. ¿Sí? Pleura y se va hacia atrás. Entra la pleura y se va hacia atrás. Y la otra de acá arriba. Se retrae. Se retrae y avanza. ¿Sí? Eso es a lo que nosotros llamamos el roce pleural. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una contusión pulmonar, pues hay áreas hemorrágicas, vamos a observar ya no este tipo de líneas transversas con movimiento, sino que miramos unas líneas longitudinales con movimiento. Y es a causa de la presencia de sangre en estas áreas hemorrágicas a nivel del pulmón. Miremos un ejemplo. Entonces, la playa se perdió, ¿sí? Ya no tenemos el signo del mar y la playa. Y empezamos a tener una serie de destellos que son las llamadas olas de cometa o líneas B. Las líneas B son anormales.
Miremos otro. Dependiendo de la cantidad de líneas que nosotros podamos observar, hasta entre 2 a 3 líneas B incluso se pueden considerar normales. Pero cuando son mayores, cuando hay más de esa cantidad o de ese número de líneas B, pues ya estamos hablando de que hay algo normal. Y cuando son más de 7, estamos hablando de que la afectación a nivel del pulmón está a nivel de los bronquios y de los alveolos. Entonces la lesión es bronquioalveolar. Y muchas veces son líneas indistinguibles, no se pueden mirar. Entonces a eso nosotros le llamamos ya líneas infinitas. ¿Por qué? Porque no las podemos identificar la una de la otra, ¿cierto? Si nosotros miramos esta imagen de acá arriba, incluso mire, alcanzamos a ver una cola de cometa. Una. Ese pulmón es sano, no está enfermo, tiene ningún problema. Una sola cola, ¿sí? Pero en este caso son indistinguibles. No vemos para nada líneas B. Otro paciente. Incluso la ecografía, como les decía, podemos utilizarla para hacer el seguimiento. Pacientes con problema de original cardiogénico, podemos hacer una ecografía para hacer seguimiento y si van disminuyendo, si van desapareciendo esas líneas B conforme vamos avanzando en la terapia, y eso denotaría que el edema pulmonar o la cantidad de líquido ubicado a nivel intrapulmonar pues está disminuyendo. ¿Sí? Hay algo muy particular que nosotros vamos a tener en cuenta aquí, ¿sí? Este es el signo del mar y la playa. Este es un signo que le llaman el signo de la estratosfera, ¿sí? Es dado por la presencia de colas de cometa. También, este es un signo que se le llama código de barras. Se presenta el signo de la estratosfera o el código de barras, cuando vamos a ver así en esta forma, como si fuera un código de barras, se presenta en neumotórax. ¿Sí? Es un signo característico de neumotórax. Y el signo de la lluvia, que lo vamos a encontrar cuando hay presencia de líneas B. En este caso, este paciente, tenemos el signo de la lluvia. El signo de la estratosfera o el código de barras son líneas horizontales y en el signo de la lluvia son líneas verticales. ¿Listo? Miremos este ejemplo. El signo de la lluvia. Y hay un signo que es pues, muy característico, que es el signo del escalón, cuando nos encontramos o nos enfrentamos principalmente a consolidaciones pulmonares, fibrosis o incluso pues, presencia de neoplasias, ¿no? Entonces, miramos la forma como de un escalón. Miremoslo de nuevo. Aquí es un escalón y aquí el pulmón normal. Un escalón, una área más baja donde vemos el pulmón y acá el pulmón es mucho más alto. Con esta imagen lo vamos a entender mucho más sencillo. Entonces, aquí está la presencia de las consolidaciones en las masas, pulmón normal, y en la zona donde está la masa vamos a ver el signo del escalón. ¿Sí?
para el área de cardiología, miremos estas imágenes. Un paciente con una enfermedad valvular degenerativa, con edema pulmonar de origen cardiogénico. ¿Cómo está el ritmo de ese corazón? ¿Tiene buen ritmo? Corazón de miedo, ¿no? Parece que llega el momento en el que ya se quiere quedar. Entonces, un electrocardiograma pues, nos ayudaría a identificar muy bien todo el problema. Pero si nosotros miramos o identificamos, pues a nivel ecográfico, esta que vemos aquí son las válvulas, ¿sí? En este caso, pues la ventral. Pero nos damos cuenta que acá, hacia este lado, no hay válvula. Solo tiene válvula de un lado. Esta de acá está fiada. Pues sí, sí. Entonces es un paciente que tiene un soplo cardíaco. Sí, sí. Mire. La válvula está muy cortica. Hay una degeneración horizontal de la válvula ventral. En este caso, mire. Las válvulas siempre deben abrir hacia el ventrículo. Siempre deben ir hacia el ventrículo. Cuando ustedes vean que estas válvulas se van hacia arriba, pues hay un problema, ya hay una enfermedad directamente pues, que está afectando esa válvula. Si las válvulas están bien, siempre van a abrir hacia el ventrículo. Y pues ese edema pulmonar. ¿Quién me dice que está presentando ese paciente? Solo para mirar la imagen que les muestro. ¿Qué tal esa contractilidad cardíaca? ¿Cómo la observan ustedes? ¿Es una contracción normal? ¿Es una contracción fuerte o es una contracción débil? Es una contracción como de superficie. ¿Qué patología se le viene a la mente? Esas paredes del corazón no son unas paredes delgadas, no son unas paredes normales. Sí, entonces, ¿cómo se llamaría esa patología? No es hipertrófica. Está degradado, no es hipertrófica. Sería una cardiomiopatía. Exactamente. Entonces es un paciente probablemente apenas con 3 años de edad y nos encontramos con esta situación. Entonces, ustedes a la cardiomiopatía la van a encontrar de esta manera. Pero si nos damos cuenta, la ecografía nos ayuda a identificar una cantidad impresionante de enfermedades, ¿es cierto? Yo creo que cuando empiecen a ejercer, van a usar ese ecógrafo en todas sus consultas. Belleza, ¿qué opinan? Felino, paciente felino, 8 años de edad. Entre el cuello izquierdo, sí señor.
Pero mira, pero mira, hay beso. Y es un gato. Entonces es una cardiomiopatia hipertrófica felina. Este paciente vino para baño y en cuanto terminó el baño se fue a la casa, pero después en la casa empezó con problemas respiratorios y con tos. Entonces lo trajeron para revisión, para control y la sorpresa que nos encontramos con este paciente de cardiomiopatia hipertrófica. Aquí lo que miramos es que no hay roce, no hay beso papilar. Pero miren esas paredes como están bastante grandes. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué tal con ese corazón? ¿Qué tal ese ritmo? ¿Cómo lo ven? Irreducible prácticamente. Ajá. Tengan en cuenta que en este caso vemos que hay un ventrículo derecho que está bien distendido. Miren el borde de la pared del músculo cardíaco en el ventrículo derecho. Y ustedes alcanzan a ver una estructura pequeñita aquí, ¿cierto? Mírenla, identifíquenla acá. Ojo, nunca la confundan con una neoplasia. Esto es normal, son músculos papilares. Esto de acá. Ya en la parte digestiva, pues, básicamente lo que nosotros vamos a poder. Vamos a evaluar pues muchas ya, vamos a evaluar desde el estómago. A ver, ya me escucho ahí. Ahorita lo escuché. Entonces, como les decía, pues cuando hablamos del sistema digestivo, pues estamos hablando del estómago, estamos hablando de duodeno, yeyuno, ilio, ciego y todo el colon ascendente, transverso y descendente. ¿Sí? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una evaluación de estómago, tengamos en cuenta que tanto el estómago como la primera porción del intestino delgado tienen entre 4 a 6 peristaltismos o movimientos peristálticos por minuto. Mientras que yeyuno e ilio, el resto del intestino, tienen entre 1 a 3 movimientos peristálticos por minuto. Entonces, un estudio del sistema digestivo para evaluar peristaltismo puede tardar de alrededor de 4 minutos. Eso es algo que también con respecto al tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un global fast no vamos a tomar más de 6 minutos para hacer un global fast. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son situaciones de urgencia y las situaciones de urgencia el tiempo es lo más importante. Así que son estudios que debemos hacer súper rápido. Y pues normalmente para evaluar peristaltismo gástrico, pues necesitamos 1 minuto para evaluar peristaltismo del estómago, otro minuto para evaluar peristaltismo del intestino delgado. Y pues otro minuto para evaluar el intestino grueso. Aunque tengamos en cuenta que el intestino grueso no presenta peristaltismo como si lo presenta el intestino delgado y el estómago. Ya miremos otra ecografía de este estómago. Aquí están las paredes del estómago, que tienen una arquitectura trilaminar, ¿sí? Y podemos ver su movimiento peristáltico.
hay contenido gástrico. Entonces miramos en esta zona una área hipoecoica, un área hiperecoica y un área hipoecoica. Por eso hablamos de estructura trilaminar. ¿Sí? La hiperecoica es la muscular. Mucosa, muscular y serosa. ¿Cuándo vamos a indicar una ecografía a nivel del sistema digestivo? Lo vamos a indicar cuando tengamos estas situaciones. Procesos de trauma, cualquier origen, cualquier proceso que genere abdomen agudo, enfermedades, sobre todo vómitos recurrentes. Cuando tenemos las sospechas de cuerpo extraño, recuerden que podemos hacer diagnósticos de cuerpo extraño por ecografía, como lo vamos a ver más adelante. Cuando vemos pacientes con distensiones abdominales también, ¿sí? Cuando queremos hacer seguimientos quirúrgicos y vemos que el paciente sospechamos de que hay algún tipo de complicación o simplemente pues para tranquilidad del médico, porque a veces quedamos con sospechas que la cirugía estuvo muy dura, quedamos con sospechas de que puede haber el riesgo de una hemorragia, entonces siempre hacemos seguimientos. Pacientes con diarreas crónicas o agudas, cuando en el examen clínico encontramos masas abdominales. Entonces, algo importante que nosotros vamos a tener en cuenta cuando hablamos del estómago es que el espesor normal de la pared del estómago es de 3 a 5 milímetros. En perros de razas gigantes puede ser 1 o 2 milímetros más, ¿sí? Pero en general en todas las razas es de 3 a 5 milímetros, o menos en la mayoría de las razas, ¿sí? En los gatos debe ser de 2 milímetros aproximadamente. De 2 a 4 milímetros, perdón, ¿sí? Entonces, nosotros recordamos que el estómago tiene unas ondulaciones, ¿sí? Una serie de argumentos. Entonces, en las zonas de las alunetas de los pliegues gástricos es donde más espesor va a tener. Entonces, por eso hablamos de 2 a 5 milímetros de espesor para la pared gástrica. En perros, en gatos de 2 a 4 milímetros. Aquí podemos observar cómo claramente se da y que se da la que representa cada área, pues geográficamente poder identificar. Entonces aquí están las capas, ¿sí? La luz intestinal y la otra pared. Estos son pacientes, si nos damos cuenta, aquí está un pliegue, aquí está un pliegue, ¿sí? Está entre 4 a 7.3 milímetros. Entonces son pacientes que están presentando una gastritis. Pero hay algo particular aquí en esta parte de esta ecografía. Aquí evaluamos la parte de la vesícula biliar, el hígado, estómago, pero nos damos cuenta que aquí empieza el píloro. Aquí estamos fotografiando el píloro, o sea, se puede ver el píloro. Sí, o sea, podemos evaluar en muchas estructuras, ¿no? A través de la ecografía. Lo único que se requiere pues, es experiencia y la práctica. Vamos a ver otro paciente. Cristalmismo normal, distensión. Y entonces, por ejemplo, básicamente pues, en este listado vamos a encontrar los diferentes tipos de problemas que vamos a encontrar a nivel ecográfico, tanto en el estómago, como en el intestino delgado, el ciego y el colon. ¿Sí?
Y podemos observar en esta imagen la presencia de un puerto extraño a nivel del estómago. Entonces, podemos mirar que podemos medir incluso el puerto extraño en esta zona. ¿Sí? Los puertos extraños, por lo general, no generan un área hiperecogénica con formación de sombra acústica. No permite que haya paso de eléctricos y por eso se forma esta sombra. Área hiperecogénica con sombra acústica. Otro puerto extraño a nivel del estómago. ¿Sí? Área hiperecogénica con formación de sombra acústica. Área hiperecogénica y su sombra. Aquí seguimos con lo que se relaciona con los órganos abdominales y aquí pues vamos a evaluar este es el hígado. Si nos damos cuenta aquí pues la vesícula biliar, que es esta, por lo general debe contener un líquido, un contenido líquido anecoico, que es normal. ¿Sí? Pero en este caso observamos que hay una estructura hipergénica como si hubiera una forma estrellada, incluso con ramificaciones. ¿Sí? Y aquí está el conducto biliar. Por acá, conducto biliar, mírenlo. A veces nosotros cuando queremos evaluar algún tipo de obstrucción por algún cálculo o algún polelito, lo vamos a encontrar precisamente en estos conductos biliares. ¿Listo? Incluso pues cuando hay obstrucción, la vesícula se sigue llenando y pues está en conducto biliar, lo vamos a ver un poco más entendido. ¿Sí? En este caso, ese contenido a nivel de la vesícula biliar es un sensible. En esos casos, lo ideal es poderlo perforar y retirar. Entonces, yo lo que les hablaba es importante tener en cuenta el conocimiento de la anatomía de estos pacientes, de todos los pacientes, la anatomía normal para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que van a observar cuando ustedes pongan el transductor en determinada área corporal. Entonces, miren, tenemos esta imagen. Acuérdense en esta imagen, acuérdense en su memoria en este momento. Vesícula biliar, hígado, estómago y luego el duodeno ya. Aquí arrancamos con el duodeno. ¿Sí? Entonces, miramos esta imagen y nos damos cuenta que si nosotros conocemos la anatomía y vamos y ubicamos al transductor, lo que anatómicamente está ahí y no tiene piernas. Y lo vamos a observar, miren. ¿Sí? Lo vamos a poder identificar y lo vamos a poder observar sin problema. Pero entonces, ¿cuándo vamos a recomendar una ecografía de abdomen? De hígado, perdón. Sí. Siempre que las enzimas hepáticas estén alteradas, siempre que haya enzimas hepáticas alteradas, vamos a hacer una ecografía. Si los ácidos biliares o hay una amonio pues aumentado, si hay una amonio aumentado, cuando las proteínas plasmáticas, cuando el colesterol, el nitrógeno y la misma glucosa pues estén alteradas, estén disminuidas. Cuando haya pacientes con unas erecciones prolongadas, con presencia de vómitos, signos de bilirubicia, ictericia, cualquier paciente con abdomen agudo, y que pues a la palpación o al examen clínico encontremos organomegalia. ¿Sí? También pues pacientes con extensión abdominal, ¿no?
Y todos los pacientes de los que sospechen pues, funcionan también. Entonces, con respecto a la vesícula biliar, pues, si hay un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar o de la misma vesícula biliar, estas son las posibles diagnósticos diferenciales. Si en resumen hay una hipergenicidad, eso sería básicamente pues, los signos, cuando la pared de la vesícula biliar es hipergenital, pues estas podrían ser las causas de los posibles diagnósticos diferenciales. Y cuando hay contenido intraluminal, estas podrían ser las diferentes diagnósticos diferenciales. Incluso de todo lo que desde este listado incluso dice que podría ser nada. Sí, porque hay también pues, en cuenta que hay ciertos alfalfos que podrían estarse presentando y que en ese caso, pues, podrían confundirnos. Por ejemplo, hay un alfalfa que es el alfalfa del lóbulo lateral. Sí. ¿Por qué? Porque pues, hay órganos que están nada de daño. Entonces, podría ser un órgano que se le esté generando pues, esa imagen al fondo. ¿Sí? Entonces, cuando me pasa eso, tengo dudas, tenemos que buscar una forma diferente y cambiar de translator y buscar una vista diferente. Dentro de estos, los más frecuentes, pues, los PLLs, la colangiopatitis, la polilitiasis, ¿sí? Las colestasis también. Miremos estas imágenes. Esta sería una vesícula biliar con un contenido anecoico normal esperado. Líquido. Miren la pared de la vejiga acá. La pared de la vejiga, presencia del líquido libre abdominal. Directamente sobre el parénquima del tejido hepático, pues aquí tenemos diferentes listado, diferentes patologías dependiendo de la ecogenicidad que vaya a expresarse. Si hay zonas ecogénicas o icogénicas, o si hay zonas de ecogenicidad mixta que también podría presentarse. Entonces, hay diferentes tipos de patologías que, dependiendo del tipo de ecogenicidad, pueden ser unas más que otras. Cuando hablamos de alteraciones en el volumen hepático, tenemos que si la hepatomegalia es difusa, es decir, si es difusa, tendríamos diagnósticos diferenciales como la hepatopatía esteroide, lipidosis hepática, hepatitis, colangiohepatitis, congestión pasiva, neoplasias. Si la hepatomegalia es focal o asimétrica, pues básicamente son lesiones más localizadas, más relacionadas a quistes, un granuloma, un trombo, una presión lobular, un hemanoma. Pero cuando hay pacientes con hígados pequeños, estas serían los posibles diagnósticos diferenciales. Hay lesiones hepáticas locales. Entonces, dependiendo del tipo de lesión hepática local y dependiendo de su ecogenicidad, podría ser uno o podría ser otra patología. Entonces, cuando son lesiones icóicas, estos serían los posibles diagnósticos diferenciales. Pero si tienen una ecogenicidad mixta, estos serían los principales diagnósticos diferenciales. Si es hipoicoico o es hiperecoico también. ¿Listo? Entonces ahí estaríamos del lado de las posibles enfermedades que podríamos encontrarlos dependiendo del tipo de lesión y su ecogenicidad. Sobre todo cuando son lesiones hepáticas locales. ¿Quién me dice o quién me da el diagnóstico de esta imagen? Carlos.
¿Está Carlos? ¿O se fue? ¿Catherine? Pero creo que es mejor hablar de por completo el video y verlo con comentar, por favor, no te olvides bien. Ahí. Estamos hablando de hígado. Y hay algo en la visibilidad. Y una parte de la luz, de las películas, para ver los populares superhistóricos. Sí, que generan sombra acústica, ¿no? Entonces es una coleliasis, entonces son cálculos a nivel de la visibilidad. Así lo van a observar siempre. Miremos esta imagen. Enfoquémonos acá en la pared de la parénquima hepático, pero observemos esa vena cava. Ojo, no es un colapso de la vena cava. Entonces, este paciente nació con un defecto anatómico y en el cual desde pequeño siempre presentó problemas a nivel hepático. En el cual nos encontramos con este problema. Una enosis a nivel de la vena cava, lo cual imposibilitaba el flujo sanguíneo, dificultaba el flujo sanguíneo, desde el abdomen hacia el corazón. Entonces, este paciente tenía una enfermedad hepatológica. Si nosotros nos damos cuenta, la ecogenicidad es una ecogenicidad aumentada, no es una ecogenicidad normal, tiene un aspecto granular grueso, no es un aspecto granular fino como lo miramos en las anteriores imágenes, ¿sí? Y es mucho más ecogénico. Este paciente tenía una enfermedad crónica ocasionada por un defecto vascular generado por una vena cava. Miremos en la ecogenicidad, sí, es una ecogenicidad granular fina. Y es uniforme, ¿sí es cierto? Aquí el problema es el líquido que está fuera libre en el abdomen. Pero la ecogenicidad del hígado es una ecogenicidad normal. Miremos este hígado. Es una ecogenicidad aumentada, ¿cierto? Cuando hablamos de la ecogenicidad, tengamos en cuenta que siempre la relacionamos con algo. Entonces, la ecogenicidad la relacionamos con el vaso, con la corteza renal. Entonces, hay un acrónimo que es el SLIC. S, L, I, K, K. Es el S de la de vaso, el L, I del hígado, y K, K de kidney, del riñón. ¿Sí? Entonces, el acrónimo dice que el vaso es más ecogénico que el hígado. ¿Sí? Y el hígado es más o igual de ecogénico que la corteza renal. Entonces, si la corteza renal tiene la misma ecogenicidad del parénquima del vaso, estamos hablando de que ese riñón está mal. ¿Sí? Si esa ecogenicidad igual del hígado es igual
o incluso más ecogénica que el parénquima del vaso, pues estamos hablando de que ese hígado ya tiene cambios anatómicos, ya tiene cambios estructurales, ya tiene cambios ecogénicos importantes. Aquí nosotros miramos el colon. La realidad es que es muy difícil evaluar el colon, porque por lo general está repleto de materia fecal. Y es muy difícil poder evaluar sus paredes. Pero en este caso, es un paciente con parvovirus. Le hicimos ecografía y encontramos el colon bastante distendido. ¿Sí? Pero solo lo podemos identificar de vez en cuando el colon está sin materia fecal. Aquí podemos observar unas imágenes de pacientes con insuficiencia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, es unos cortes en capas, como si nosotros cortáramos una cebolla cabezona a la mitad, ¿sí? No a lo largo, sino como a lo ancho, donde podemos ver todos los aritos y las diferentes capas que se forman, ¿cierto? Entonces, es una imagen típica de intuición. Siempre la vamos a observar de esa manera. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros miramos que el intestino está dentro de otra porción de intestino. Miremos acá. Intestino. Aquí están las paredes del intestino, las paredes del otro, y aquí están las paredes del otro intestino y las paredes del otro intestino. Entonces hay una porción de intestino dentro de sí mismo. Entonces ese es el famosísimo intuición, ¿no? Esas imágenes nunca se les deben confundir. Siempre lo vamos a ver de la misma manera. El mismo paciente con el coliasis. Otro paciente con coliasis. Acá el estómago, hígado, con el hito, otro con el hito. Un paciente con más masa a nivel. Y este es un paciente con microhepatía. Recordemos que la ecografía no es el mejor medio diagnóstico para identificar cada tamaño del hígado, pero hay situaciones en las que si el hígado es más grande, pues podemos definir a través de la ecografía que el hígado es grande, ¿no? Que igual va a sobrepasar los límites del arco costal y sus bordes van a ser más redondeados. Pero en este caso es un paciente con hígado chico, pequeñito. Hay presencia de líquido libre abdominal, ¿sí? Presencia de líquido libre abdominal y el hígado acá arriba, ¿sí? Incluso en otra video que tengo el riñón está solito, acá, lejos. Normalmente el especialista abraza ese riñón derecho. Una vesícula biliar, es un conducto biliar. Directamente, aquí vamos a hablar del vaso. El vaso, pues, por lo general, pues lo ubicamos hacia el lado izquierdo, pero también podríamos tener su cabeza. Recordemos que tiene está compuesto cabeza, cuerpo, cola, ¿sí? Y en este caso, pues, en algún paciente podemos encontrar plegado a lo largo de todos el abdomen medio, pero por lo general lo encontramos al lado izquierdo, como lo podemos observar aquí en esta imagen. ¿Qué va a diferencia de ustedes? ¿Por qué no puede ser hígado esto? Porque básicamente tengan la duda si es un hígado o es un vaso. El vaso tiene el hilio, donde expresa su arteria y pues toda la parte nerviosa del
del vaso. Entonces, ahí están pues las grandes vasos que ingresan a este órgano precisamente. Entonces, aquí las venas y las arterias esplénicas. Entonces, eso es lo que va a evitar que ustedes confundan con un lóbulo hepático. La presencia del hilio esplénico, presencia del hilio esplénico, presencia del hilio esplénico. ¿Qué permite hacer la ecografía pues, cuando le enfocamos al vaso? Básicamente, si las identificar las clínicas focales o multifocales. Va a identificar cambios parenquimatosos asociados a enfermedad esplénica difusa. Va a identificar infartos, trombosis y también puede ayudar a identificar torsión esplénica. ¿Cuáles son las indicaciones? Si nos miramos, pues es un paciente que nosotros hicimos una esplenectomía y tenía pues una masa gigantesca. Este es otro vaso con un hemangiosarcoma, ¿sí? Una ruptura, un abdomen y pues hicimos una cirugía de urgencia. Miramos pues que las neoplasias y las lesiones son multifocales, ¿sí? Todo el vaso está fundamentalmente afectado. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una ecografía enfocada en el vaso? Pues cuando hay órgano megalia, cuando tenemos un abdomen grande entre los dos, cuando hay cualquier signo de dolor abdominal, cuando hay problemas a nivel neurológico y si encontramos pacientes con linfadenopatía generalizada. Miremos este paciente. Acá arriba el vaso. Siempre va a estar en un área hiperecogénica bordeada, que es la cápsula del vaso, ¿no? Aquí nos acercamos hacia la cabeza del vaso. Cuerpo del vaso. Y listo. Entonces es un vaso normal, listo. Pero entonces miremos en este caso. Aquí está el vaso, la cabeza del vaso. Nos vamos hacia el cuerpo. Y si nos damos cuenta que hay una distinción bastante grande, ¿sí es cierto? El equilibrio del vaso, si lo miraron. Y en la cabeza del vaso hay una zona quística y cavitaria. ¿Sí? Entonces es una neoplasia. Esto que estamos mirando bordeado aquí. Sí, bordeado aquí el hilio. Y nos vamos hacia la cabeza del vaso y un área hipocogénica. Entonces, este tipo de patologías, ecográficamente, las vamos a mirar así. Miremos este otro paciente. El hilio del vaso. Y hay unas zonas irregulares. Y hay una ecogenicidad heterogénea, no es constante, no es homogénea, es heterogénea. Miremos con áreas hipoicoicales y con áreas pericoicales, ¿no? Y el hilio del vaso aumentado de tamaño y una área heterogénea. Áreas hipoicoicales con áreas hipoicoicales. El hilio del vaso, y si nos damos cuenta, por acá está. Es una masa gigantesca. Sí, es una masa grande, mire, todo esto. Acá está ubicado hacia la cola del vaso. Por eso es importante siempre ustedes puedan ir desde la cabeza, evaluando el cuerpo y terminando en la cola del vaso. Aquí está, pues, como ejemplo lo que decía, para poder comparar las ecogenicidades entre el vaso y los riñones. Entonces, como les decía, spleen, liver y kidney. Entonces,
El vaso es más ecogénico que el hígado. Y el parénquima hepático es igual o más ecogénico que la corteza renal. Si nosotros nos damos en este paciente y evaluamos esta corteza de estos riñones, es incluso más ecogénica que el parénquima del vaso, ¿cierto? Este paciente tenía una enfermedad renal crónica bastante avanzada. Aquí podemos observar de nuevo, incluso aquí mira que nos salen el vaso con el riñoncito. Y la corteza renal es menos ecogénica que el parénquima del vaso. La parte del nefro, como les decía, que básicamente nos vamos a ver algunas imágenes más, pero siempre en el riñón derecho, izquierdo, que es más caudal del riñón izquierdo, el derecho, perdón, izquierdo es más caudal que el derecho. Tener en cuenta la diferencia entre especies cuando tenemos gatos chifle gatos, cuando tenemos perros. Entonces, recuerden que los gatos, los riñones no tienen esa forma como de frijol, como la del perro, ¿no? Los riñones del gato son mucho más redondeados y se encuentran sueltos, entran los perdidos en el abdomen, no están pegados a la pared dorsal como si estén en el perro. Entonces, indicaciones. ¿Cuándo vamos a hacer una ecografía enfocada en la parte de vías urinarias? Cuando hay pacientes con hematuria, piuria, disuria, uropiácisis, dolor caudal diferenciado, anuria, globos vesicales, poliuria, polidioxia lumbar, caracterizado de enfermedad renal. Este es un paciente con una enfermedad renal aguda ocasionada por una intoxicación con acetaminofén, donde podemos ver la necrosis de la lengua. Si recuerdan, es uno de los signos de una enfermedad bastante avanzada y bastante y una complicación muy seria, pues un paciente con una enfermedad renal crónica o aguda, porque se puede presentar en cualquiera de los dos, pero en este caso es agudo o causado por una intoxicación por acetaminofén. Normalmente los riñones nosotros los vamos a ver como si cortáramos un tomate de carga a la mitad, con su médula y la corteza. Normalmente la relación de corteza-médula es de 1:1, pero básicamente cuando evaluamos riñones, lo que nosotros buscamos es simetría entre los riñones y que no haya deformidades, no haya depresiones ni obstrucciones, que no se encuentren áreas de calcificación, quistes, lesiones hipoicas o pericos en el parénquima. Entonces es un riñón normal. Miremos este riñón, un pequeño quiste en su parénquima, en su corteza. Riñón, acá, no es fácil de identificar, y hay una estructura hipoicoica al lado. Estructura hipoicoica, riñón, y de él nace una estructura hipoicoica. Era un absceso renal. Y aquí aparece una imagen de algo, nosotros siempre hacemos que calculamos el índice neuroórtico, que es un índice que nos ayuda para definir el tamaño renal, ¿sí? Entonces, siempre vamos a ubicar la arteria aorta y en la arteria aorta vamos a ubicar la arteria renal. Viene siempre, o en la mayoría de pacientes, la forma de un ganchito. ¿Sí? Arteria renal izquierda, aorta. La ecografía de vejiga
Por ejemplo, podemos hacer fitotesis, ecoguiada, aquí vemos la aguja, ¿sí? Ahí ya la aguja, y tomamos la muestra de orina y listo. Un paciente con abundante sedimento urinario y un engrosamiento de sus paredes. Las paredes de la vejiga en gatos deben medir máximo 1.6 centímetros, en perros en vejigas moderadamente llenas hasta 2 milímetros. Y ya de ahí en adelante estaríamos hablando de una cistitis, ¿no? Ahora sí, debemos tener en cuenta si son lesiones generalizadas o localizadas, ¿no? Miremos este paciente pues, estaba realizando lavado vesical. Si nosotros nos damos cuenta, el contenido de mineral, ¿por qué? Porque cuando se asienta forma una sombra acá, ¿cierto? Entonces ese es un sedimento de origen mineral, en este caso. Si nosotros lo comparamos con este paciente, este es un sedimento que no genera sombra acústica. Entonces este es un sedimento de origen celular. Este paciente es este paciente. Entonces, a este señor generó una uroliasis, por la uroliasis generó una obstrucción a nivel del pene y logramos extraer todos estos residuos, ¿sí? Básicamente eran cristales de birrita, todo lo que se había generado, pues ya estaba formado cálculos de birrita también. Y gracias a esta obstrucción logramos encontrarnos este tipo de a la laboratomía exploratoria que nos encontramos en esta vejiga, en estas condiciones. Y afortunadamente el paciente pues sigue vivo, está muy bien, pero no con estas casos es bastante desalentador. Tuvimos la oportunidad de trabajar con este paciente con fisioterapia láser, y pues de esa manera pudimos darle más opciones y el paciente pudo mejorar mucho más favorablemente. Sedimento, más sedimento, todo de origen celular, porque no forman sombra acústica. Podemos encontrar pacientes con cristaluria sin uroliasis y podemos encontrar uroliasis sin cristaluria. Entonces, el hecho de que haya cristales no significa que haya cálculos, ¿sí? Y el hecho de que no haya cristales no significa que no haya cálculos. Listo. Entonces, la ecografía siempre será importante para poder corroborar esa información. Miremos este paciente. No me forma sombra acústica. No me forma sombra. Mire. Entonces, este es un sedimento de origen celular. Miren, toda esa cantidad de sedimento. Normalmente la vejiga es una vejiga con contenido anecoico y debe de ser completamente negro, pero encontramos una cantidad de estructuras hiperecoicas flotando en esa vejiga. ¿Sí? Entonces, es un proceso con una sedimento de origen celular. ¿Qué le pasaba a este señor? Tenía un problema a nivel prostático, una neoplasia, miren ese quisto prostático y normalmente la próstata tiene unas características simétricas, pero nosotros empezamos a ver protrusiones en esa zona, ¿sí? Protrusiones y una temperatura anormal con una ecogenicidad heterogénea, áreas que en este caso de zonas serían normales, pero hay áreas hiperecogénicas, ¿sí? Este paciente resultó una neoplasia prostática benigna. Más sedimento. Sedimento de origen celular y una próstata gigante con múltiples quistes. Un quiste, otro quiste, por ahí tiene que salir, mira. Sí, es una próstata quistística.
en un paciente muy magrana de 9 años. Se hizo la extracción y pues el problema revirtió, nos enfrentábamos a una hiperplasia prostática benigna. Este paciente es una cistitis polipoide. Aquí está el pólipo formándose. Y si nosotros nos vamos hacia la parte de arriba, miren esa pared, esa vejiga de gruesa, esta es una cistitis polipoide. Ahí está la masa. Miren este. Este es bastante crítico porque la luz de la vejiga está prácticamente desaparecida. Esta es la de la vejiga, pero la vejiga va por acá. Miren la vejiga. Por acá. Miren todo eso. Esa vejiga pues ya no requería más una neoplasia, un tumor, células transicionales. Otro tumor con células transicionales. Señor. Siempre un análisis te va a dar información. Lo otro, el cambio de posición del paciente. Si tú cambias de posición del paciente, el urolito siempre se va a ubicar pues, en la posición, digamos, si tú lo pones en el cuello dorsal, el urolito va a ubicarse sobre la pared de la vejiga. Si lo pones, digamos, con el paciente de pie, el urolito cae hacia la pared ventral. O sea, por general son sueltos. Pero cuando tú entras más sólidas, casi no cambias de posición, siempre lo vas a encontrar en la misma zona. Lo otro, un urolito siempre genera sombras acústicas. Siempre. Ecografía para el diagnóstico de urolito ya tiene un 100% de especificidad, de sensibilidad. ¿Listo? La radiografía, recordemos que hay algunos cálculos que pueden verse y hay otros que pueden no verse. ¿Sí? Entonces, mientras que con la ecografía todos los cálculos se pueden ver. Y siempre generan sombra acústica. Las más no te van a generar sombra acústica. Listo, mira esta masa también gigante. También tumor de células nacionales. Otra masa. Sí. Si fuera un urolito, esta masa estaría pegada acá. Y no pegada al lado. Y arriba. Sí. Tendría que estar aquí en esta zona. Hacia la parte ventral. Otro tumor. Y mira el urolito. Un urolito y sombra acústica. Me genera sombra. Sí. Miren, mucho más grande. Sí. Un urolito y sombra acústica. Sí. Entonces, eso es lo que siempre va a evaluar. Y mira también mucho sedimento urinario que tendríamos que hacer parcial de evaluar. Y siempre que tengan pacientes con condiciones, revisen próstata. La próstata puede ser el origen del problema. Sistema reproductivo, tanto en machos como en hembras, pues vamos a evaluar principalmente pues, en hembras, pues, seguimientos reproductivos y enfermedades de tipo reproductivo. Si en los machos, básicamente, la ecografía se limita a la parte de los testículos. ¿Sí? Entonces, miren algunas imágenes. Entonces, ¿para qué sirve pues, cuando digamos en casos podemos hacer uso de la ecografía reproductiva, diagnóstico de gestación y viabilidad, si sospechamos de presencia de biómetra o de momómetra o de gómetra, para casos en los que la paciente está lactando y queremos descartar que se encuentre gestante,
sobre todo pues, en esos pacientes con pseudoeducación, pacientes para identificar si hay o no hay estrés fetal, para hacer un seguimiento del marco clínico del diómetro en esos pacientes que tienen un valor clínico alto, ¿sí? Y no se quiere desmediarlas, entonces ecográficamente podemos hacer un seguimiento. Y cuando sospechamos de nefeles ováricas, tumores, neoplasias, quistes, la indicamos cuando decidimos indicar hacer una ecografía en el sistema reproductivo, diagnósticos de codificación para hacer un seguimiento de control y desarrollo, por así decirlo, sí, viabilidad fetal, si están vivos, si están muertos, cuando hay descargas vaginales, cuando hay masas abdominales, cuando hay pacientes con desórdenes del ciclo menstrual. Aquí tenemos una imagen pues, de diagnóstico de codificación del paciente. Entonces, lo primero que pues, evaluamos siempre en un cachorro pues, es la fetocardia. La fetocardia siempre lo se va a evaluar en un modo MM, ¿sí? Modo movimiento. Entonces, aquí en este modo podemos calcular la frecuencia cardíaca de ese efecto y dependiendo de esa frecuencia cardíaca podemos definir si está o no en estrés fetal y dependiendo de si está o no en estrés fetal decidir hacer una cesárea o no. También pues, podemos calcular la edad gestacional de esa paciente con diferentes medidas, básicamente las que más utilizamos en pacientes con una gestación pues, un poco más avanzada, es el diámetro parietal, ¿sí? Entonces ese paciente pues, nos da una fecha probable de parto, que puede ser más o menos 3 días, ¿sí? Entonces siempre medimos la parietal. Más fetos y ya empezamos a ver fetocardia. Más fetos, fetocardia. Y empezamos a ver también la formación de sus órganos internos, ¿no? Entonces podemos ver su riñón, ver sus pulmones, ver su hígado, sí. Miremos también, una fetocardia, incluso ya vemos las costillas, miren que ya me forma sombra acústica, donde están las costillas, ya es un paciente con una gestación a término. Miremos estas imágenes, es un feto viable, hay movimientos, miremos esos fetos que tienen movimiento, incluso nos saluda, hay fetocardia, entonces es una gestación viable, es una gestación pues que está siguiendo su curso normal. Entonces, la gestación por lo general pues como les comentaba, los órganos y las estructuras del feto se van a ir desarrollando a medida pues que se va desarrollando pues el embrión, ¿no? Entonces, por lo general, la actividad cardíaca, por lo general, aparece entre los 23 a los 25 días después del pico de LH, ¿sí? Y entre los 40 a 42 días antes del parto. Y así con todas las estructuras fetales, ¿sí? El saco vitelino, aquí el esqueleto fetal lo vamos a observar pues entre 33 a 39 días después del pico de LH, el estómago y la vejiga urinaria entre 25 a 39 días después del pico de LH o entre 26 a 30 días antes del parto. Entonces, miremos que hay unos valores que incluso nos permiten, cuando no tenemos pues mucha información, aproximarnos y saber cuál es la posible edad gestacional de ese paciente. En gestaciones muy tempranas o el diagnóstico de gestación, lo más temprano que se puede hacer es entre los 20 a los 25 días de edad gestacional. ¿De qué depende? Uno, pues del operario y dos, del equipo que estemos utilizando, del ecógrafo pues que estemos utilizando. ¿Sí? Entonces, obviamente pues hay ecógrafos pues muy avanzados pues que nos dan una calidad de imágenes impresionantes. Y las cámaras cardíacas, pues lo vamos a observar que ya hay unas cámaras cardíacas 25 días antes del
parto, alrededor de los 35, 40 días de gestación. Los intestinos también van a tener una edad en la cual se van a ver y si ya van a estar conformados. ¿Cómo podemos estimar la edad gestacional? Por lo general nosotros, todas estas fórmulas que nosotros vemos aquí, ya los ecógrafos veterinarios tienen un software y ese software lo va a calcular, ¿sí? Entonces nosotros ya no tenemos que aplicar estas fórmulas, pero estas fórmulas existen para que las conozcan y las tengan en cuenta. Lo mismo para las hembras felinas, ¿sí? Están estas fechas probables. En gestaciones tempranas lo que nosotros hacemos no es medir el diámetro parietal del feto, lo que hacemos es medir el diámetro del saco vitelino, ¿sí? Del saco gestacional. Eso es lo que hacemos y de esa manera pues podemos acercarnos a esa gestación. Entonces entre los 20 a 25 días por lo general medimos ese saco gestacional. Y ya pues en edades más avanzadas, después de los 35, 40 días, pues el diámetro parietal. Pero entonces aquí miremos a este paciente. Aquí está el corazón. ¿Qué le pasa a ese corazón? ¿Qué está pasando con ese paciente? No hay latido cardíaco. Es una muerte fetal. Entonces, el estrés fetal, normalmente, digamos, el latido cardíaco de un paciente está por encima de los 200 latidos por minuto, que lo podemos calcular con el ecógrafo en modo M. Estos valores de aquí para mí, digamos, son la guía que la literatura me muestra, pero yo por lo general soy mucho más conservador. Cuando un paciente está más o menos entre 160 y 180 latidos por minuto, tenemos que hacer una intervención médica y monitoreo. Entre 140 y 160 hay riesgo de muerte y la cesárea se debe hacer ya, lo antes posible. Incluso yo he visto pacientes que estoy monitoreando y a los 5 minutos de tener una frecuencia cardíaca de 200, se baja a 160. Entonces, eh, esto tampoco es que sea muy cierto, no es una regla, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, pero hay áreas que hay que acelerar porque ese estrés fetal puede darse de una manera muy aguda. Por lo general, yo cuando tengo pacientes en 180 latidos por minuto, entro a cesárea. Entre 180 y 190 latidos por minuto, entro a cesárea. Nunca espero a esto, jamás. Y jamás espero que llegue a este valor. Siempre digamos, de lo posible entre 180 y 190. Pero hay algunos pacientes que me llegan en 170, entre 170 y 180. Ingreso inmediatamente a cesárea con esos pacientes. Ya están entrando en estrés fetal. Y como les comentaba, como ese estrés fetal y esa fetocardia puede cambiar de un momento a otro, en ese sentido, pues prefiero no esperar y pues hacer las cosas rápido y salvar pues esas vidas, tanto la mamá como a esos bebés. Y cuando nos estamos enfrentando a pacientes con alto valor genético, pues no podemos, mucho menos podemos correr el riesgo y esperar demasiado. Yo tuve la oportunidad de trabajar con perritos de criadero, pues que costaban pues millones de pesos, eh, 15, 20 millones de pesos cada ejemplar. Y pues en ese caso, una camada de esas vale mucho dinero y entonces tenemos que actuar rápido y no correr riesgos. Entonces, estos son sugerentes, pero yo personalmente, Edison Felpaz, entre 180 y 190 ya considero estrés fetal y es mi punto de decisión para entrar a cesárea. Tórax, arco costal, corazón. No hay latido cardíaco. Muerte fetal. A nivel de la útero, pues aquí la vejiga y la enfermedad pues, con la que más nos enfrentamos, pues siempre, piómetra. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a ver ese útero formando cavidades, ¿sí? Como si fuese un rosario, por así decirlo. La vejiga
y siempre vemos zonas hipoecoicas que pueden variar en ecogenicidad dependiendo de su composición, ¿sí? Puede ser pus, puede ser sangre, puede ser moco, entonces también todo depende de eso. Y qué tan fuerte sea también ese proceso piógeno, ¿sí? Qué tan fuerte sea esa infección, pues también nos va a generar una mayor o menor ecogenicidad. Siempre lo vemos como estructuras esféricas muy bien delimitadas. Y como lo vemos en la ecografía, lo vemos en vivo y en directo, ¿sí? Siempre miramos estas zonas redondeadas, ¿sí? Biómetra del muñón. Entonces, una perrita castrada, la vejiga, y nos vamos hacia la parte posterior del hipogastrio y nos encontramos esa estructura hipoecogénica dilatada con unas estructuras hiperecoicas flotando. Entonces, un piómetra del muñón. Identificamos vejiga. Siempre la vejiga, pues es el punto de partida. Al principio de la charla hablábamos de que debemos tener un orden, ¿sí? Para hacer la ecografía. Cuando hablamos de ecografía de urgencias, ya dijimos, pues, cuáles son las cuatro ventanas. Pero cuando hablamos de una ecografía general, que el paciente no está corriendo peligro para su vida, por lo general, el orden que yo hago es ingreso primero lo primero que ubico es vejiga, porque la vejiga me permite tener contraste para poder eh, calibrar el equipo, porque el equipo se calibra para cada paciente. El equipo no es que tú lo dejas y lo tienes que calibrar y ya no lo vuelves a calibrar porque ya quedó calibrado. No, los equipos se calibran con cada paciente porque cada paciente requiere ganancias o requiere frecuencias diferentes dependiendo del tipo de estudio que requeramos realizar también. Y para la parte de oncología, pues presencia de masas. Ay, se nos rodan. Una masa hepática, otra masa hepática, acá, una masa a nivel del vaso. Miento, esta no era del vaso, esta imagen es de una masa a nivel ovárico. Grandota, es la misma masa del ovario. Es una masa de pulmón, ¿se acuerdan del signo del escalón? Aquí está el signo del escalón. Es una masa en tórax. Entonces, miren los pulmones, ¿dónde empiezan? Aquí empiezan los pulmones, de aquí hacia abajo, pero todo es un área de consolidación o de hepatización también que podríamos llamarle. Esta zona de acá es una masa que se desprendía pues de los pulmones y este es el área viable pues pulmonar. Un paciente con una metástasis pulmonar, el signo del escalón y algo de efusión, ¿sí? El signo del escalón y todo esto, masa, una masa bastante grande. A nivel del testículo, pues este paciente con un tumor de células de Sertoli, que lo vemos cavitario, ¿sí? Áreas hipoecogénicas bastante grandes, ¿sí? Y pues también es importante a nivel del abdomen tener en cuenta los ganglios linfáticos porque podríamos tener situaciones en las que estos ganglios estén afectados. Entonces hay que tener en cuenta y saber dónde se encuentran pues estos ganglios pues para poder tener o darles una interpretación. Entonces ahí están los ganglios hepáticos, los gástricos, los pancreático-duodenales,
los esplénicos, los yeyunales, los iliosecales, cólicos, renales, lumbares, los ilíacos mediales y demás. Y también pues la ecografía también se la usa mucho pues en el área de oftalmología. Por lo general se utilizan frecuencias mayores a 10 megahertz. Entonces este es un paciente en el cual eh, alcanzamos a ver pues es un paciente que generó una ceguera de manera inmediata post-trauma y mirábamos estos pequeños focos que estaban flotando en la cámara posterior y eran coágulos, ¿sí? El paciente pues luego generó un desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, ecográficamente, ¿cómo veríamos el ojo y cómo lo veríamos ecográficamente? Y aquí está el lente, el ojo y cómo lo veríamos. Y este es un paciente pues que no necesita ecografía porque el diagnóstico es muy claro y es una luxación del cristalino hacia la cámara anterior, una luxación anterior del cristalino, ¿no? En la parte de endocrinología, pues la ecografía también pues nos ayuda muchísimo en lo que refiere pues a las glándulas paratiroideas y las glándulas adrenales, ¿sí? Izquierda y derecha. Incluso pues podemos hacer procedimientos ecoguiados donde podemos hacer tratamientos y aplicación de medicamentos en estos órganos, sobre todo en las paratiroides, ¿no? Aquí vamos a observar unas glándulas adrenales que logramos ecografiar. Aquí está, cómo lo veríamos ecográficamente. Estas dos son adrenales izquierdas. La adrenal derecha es un poco más ovalada. ¿Por qué tiene una forma de maní o de cacahuate la glándula adrenal izquierda? Porque básicamente por esta zona pasa una arteria que es la arteria frénica y es la que genera una compresión y la que le da la forma de, como si tuviera pues un cinturón apretándole y le da esa forma de cacahuate. Aquí, adrenal y adrenal. Aquí, otra adrenal, acá. Y bueno, hay una parte pues de la clase que todavía falta, en la que yo quería pues profundizar un poco más, pero me gustaría pues más bien que la dejemos para mañana, para no cortarla. Es básicamente pues eh, sobre el manejo pues del ecógrafo, ¿sí? Y algunas situaciones, aspectos básicos que quiero pues hablarles. Entonces, para pues no cortarla y no dejarla a medias, hagámosla mañana y después de terminada la clase, pues